Desde sus primeros pasos, la industria militar del futuro Estado de Israel surgió como respuesta a un entorno geopolítico altamente hostil y con profundas tensiones demográficas y sociales. A comienzos del siglo XX, la comunidad judía en Palestina, bajo mandato británico, enfrentaba crecientes conflictos con la población árabe local, lo que generó un clima de inseguridad y violencia. En este contexto, la comunidad judía decidió crear medios de autodefensa. Así, en la década de 1920, comenzaron a surgir iniciativas de fabricación casera de armas ligeras, granadas y explosivos. En los años de 1930, miembros de la organización clandestina Haganá, la principal fuerza de autodefensa judía previa al Estado, establecieron talleres y fábricas secretas para producir armas pequeñas, morteros livianos, municiones y explosivos. Estas actividades clandestinas no fueron un lujo, sino una necesidad urgente. Las tensiones en la región crecían junto con la inmigración judía, especialmente después de la Declaración Balfour de 1917, que prometía un lugar nacional para los judíos en Palestina, lo que incrementó la oposición de parte de la población árabe local. Con el aumento de la violencia y la necesidad de armas más eficaces, en la década de 1930, la Haganá dio un paso decisivo. Creó fábricas clandestinas de armas ligeras y municiones. Estas instalaciones secretas eran parte de una estructura organizada conocida como Ta'az, una abreviación del hebreo para industria militar. Las fábricas de Ta'az produjeron, entre otras cosas, granadas, explosivos, municiones, morteros ligeros y copias de subfusiles, por ejemplo, del modelo británico ESTI. Durante eventos de violencia comunitaria, como la Revuelta Árabe de 1936-1939, estas capacidades caseras industriales demostraron su valor. Ta'az fabricó morteros de 81 milímetros, minas y miles de granadas usadas por la Haganá. Además, existieron operaciones muy secretas de producción de municiones como las del Ayalon Institute, que trabajaba bajo la supervisión de Ta'az. En esos talleres subterráneos se fabricaron millones de cartuchos, por ejemplo, para armas tipo subfusil 9 milímetros, esenciales para abastecer a la comunidad judía ante escenarios de conflicto. Gracias a estas primeras iniciativas industriales clandestinas, la Haganá logró acumular un suministro relativamente robusto de armas y municiones propias, reduciendo la dependencia de importaciones, algo especialmente crítico dada la dificultad de obtener armas en ese contexto colonial cada vez más restrictivo. Con la fundación del Estado de Israel en 1948, este entramado de talleres clandestinos no desapareció, se transformó oficialmente en una estructura más formal. Las fábricas secretas heredadas por la comunidad judía fueron reorganizadas bajo la denominación Israel Military Industries, sentando las bases de la industria militar estatal. Con la fundación del Israel Defense Forces en 1948 y la creación del Estado de Israel, las estructuras armamentísticas clandestinas que operaban en el periodo del mandato británico fueron reorganizadas y formalizadas. Las fábricas y talleres clandestinos de armas, muchos vinculados a organizaciones anteriores como Hagana, Etzel, Lehi, se unieron en una estructura centralizada estatal, Israel Military Industries, IMI, dependiente del Ministerio de Defensa. Esta consolidación respondió a múltiples objetivos: garantizar un abastecimiento estable de armas y municiones para la recién creada IDF, absorber la ola de inmigrantes judíos refugiados que llegaban tras la Segunda Guerra Mundial y generar empleos en un Estado que usaba una política económica en gran medida estatista. Una vez formalizada la industria de defensa, su actividad se expandió. IMI pasó de reproducir armas básicas a diseñar y fabricar sus propios sistemas. El diseño de armas originales se volvió parte del objetivo. El arma emblemática de esta etapa fue el Uzi Submachine Gun, desarrollada por IMI, que pronto se convirtió en un símbolo del nuevo poder militar israelí y un éxito de exportación. Paralelamente, otras ramas industriales militares se institucionalizaron. Por ejemplo, la empresa que más tarde sería Israel Aerospace Industries, IAI, emergió para ocuparse del mantenimiento, reparación y eventualmente fabricación de aeronaves. Su origen data del periodo post-1948 como parte del esfuerzo estatal por dotar a la recién fundada Fuerza Aérea de soporte técnico local.
También se creó una estructura especializada en investigación y desarrollo, la agencia que luego se convertiría en Rafael Advanced Defense Systems, bajo distintos nombres en sus inicios, fue establecida para atender las necesidades de armamento más sofisticado, especialmente misiles y sistemas de defensa. Con esta reorganización, la defensa pasó de depender en buena medida de importaciones externas a construir una base industrial propia capaz de abastecer al IDF y con posibilidades de innovación, desarrollo y eventual exportación. Esa autonomía resultaba vital ante un contexto regional con múltiples amenazas y bloqueos, una lección que configuraría la estratégica independencia militar de Israel. El desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles en Israel surgió como una respuesta directa a las amenazas crecientes de misiles balísticos y cohetes en la región. Desde las décadas de 1970 y 1980, tras la guerra del Yom Kippur y la proliferación de misiles Scud en países vecinos, Israel comprendió que necesitaba una capacidad propia para interceptar ataques de largo alcance. Ese reconocimiento llevó al inicio de proyectos tecnológicos conjuntos con Estados Unidos, que sentaron las bases del futuro programa Arrow y marcaron el comienzo de una infraestructura científica e industrial dedicada específicamente a la defensa antimisiles. Con el tiempo, el sistema Arrow, desarrollado por Israel Aerospace Industries en cooperación con Estados Unidos, se convirtió en la columna vertebral de la defensa frente a misiles balísticos. Este programa evolucionó gradualmente hacia versiones más avanzadas, capaces de interceptar amenazas fuera de la atmósfera y responder a misiles de largo alcance y trayectorias complejas. El desarrollo del Arrow no solo fortaleció la seguridad estratégica del país, sino que también impulsó avances en radares de alta precisión, sensores avanzados, software de mando y control y cooperación técnico-industrial internacional. Paralelamente, el aumento del lanzamiento de cohetes de corto alcance desde Gaza y Líbano obligó a Israel a desarrollar un sistema adaptable a amenazas más inmediatas y de menor costo. Así nació la Cúpula de Hierro, creada por Rafael Advanced Defense Systems, diseñada para detectar, calcular la trayectoria e interceptar cohetes y proyectiles improvisados que representan un peligro para zonas pobladas. Su despliegue operacional desde 2011 y su alto índice de efectividad la convirtieron en un referente mundial en defensa de corto alcance, ampliando el espectro de protección del país desde niveles tácticos hasta estratégicos. En ese mismo objetivo de cubrir las brechas entre largo y corto alcance, Israel desarrolló la Onda de David, también liderada por Rafael, pensada para interceptar misiles de mediano alcance, drones y ciertos tipos de misiles de crucero. Este sistema permite enfrentar amenazas demasiado potentes para Iron Dome, pero que no requieren el empleo de Arrow, completando así una arquitectura defensiva escalonada. El resultado general es una red integrada que combina sensores, radares, algoritmos de discriminación de blancos e interceptores diseñados para trabajar de forma coordinada, constituyendo uno de los sistemas antimisiles más complejos y avanzados del mundo. La privatización y modernización del sector de defensa israelí cobró fuerza desde finales del siglo XX, cuando el Estado identificó que un aparato casi totalmente estatal generaba altos costos y poca agilidad frente a un mercado internacional más competitivo. Desde la década de 1990 se impulsaron reformas para introducir eficiencia empresarial, atraer capital privado y flexibilizar estructuras, manteniendo al mismo tiempo un control gubernamental firme sobre tecnologías estratégicas. Este enfoque gradual buscó equilibrar modernización y seguridad nacional. Las principales empresas estatales fueron reestructuradas para operar con modelos corporativos más modernos y orientados a la exportación. Israel Aerospace Industries y Rafael adoptaron sistemas de gestión más eficientes, mientras que la privatización de Israel Military Industries marcó un hito al permitir la renovación de capacidades productivas y la corrección de problemas financieros acumulados. La modernización también estuvo impulsada por el dinamismo del ecosistema tecnológico israelí, que integró startups y firmas privadas en áreas como ciberseguridad, sensores avanzados, inteligencia artificial y robótica militar. Con el tiempo, el sector se volvió más globalizado. Las compañías israelíes incorporaron estándares internacionales y establecieron alianzas con socios de Estados Unidos, Europa y Asia para desarrollar sistemas conjuntos.
Aunque el sector privado ganó protagonismo, el Estado conservó control sobre tecnologías críticas, exportaciones y prioridades estratégicas. El resultado ha sido un complejo de defensa más innovador, competitivo y flexible, capaz de adaptarse a los desafíos tecnológicos y geopolíticos del siglo XXI. El desarrollo de la electrónica, la inteligencia y la ciberdefensa en Israel se consolidó como un eje central de su industria militar desde mediados del siglo XX, especialmente tras los conflictos regionales que evidenciaron la necesidad de superioridad tecnológica. Al comprender que no podía competir en cantidad, el país se enfocó en calidad e innovación, impulsando la miniaturización de equipos, la guerra electrónica y el procesamiento avanzado de datos. Empresas como Israel Aerospace Industries, Elbit Systems y Rafael lideraron avances en sensores, radares, comunicaciones seguras y sistemas digitalizados de mando y control, transformando la manera en que las fuerzas de defensa de Israel planificaban y ejecutaban operaciones. Las capacidades de inteligencia crecieron de forma paralela. Amman, el Mossad y el Shin Bet estrecharon su relación con la industria tecnológica para desarrollar herramientas de vigilancia, análisis de señales, intercepción de comunicaciones y plataformas no tripuladas. La anticipación de amenazas se convirtió en prioridad nacional, lo que fomentó una cooperación intensa entre agencias, universidades y empresas tecnológicas, permitiendo que nuevas soluciones se integraran rápidamente en el ámbito operativo. La ciberdefensa emergió como pilar fundamental a comienzos del siglo XXI, cuando Israel reconoció que las amenazas digitales podían afectar infraestructuras críticas. La creación de unidades especializadas, como la Unidad 820, integró capacidades de inteligencia, criptografía, programación avanzada y guerra electrónica. A partir de ello, Israel desarrolló una arquitectura sólida destinada a proteger redes militares, sistemas de armas y servicios esenciales, y más tarde a neutralizar amenazas en el espacio digital, situándose como potencia global en ciberseguridad. En el siglo XXI, la industria militar israelí ha enfrentado una combinación de desafíos tecnológicos, estratégicos y políticos que han moldeado su evolución. La aparición de nuevas amenazas asimétricas, como el uso extendido de misiles de corto y medio alcance o el empleo de tácticas híbridas por actores no estatales, exigió una rápida adaptación y una mayor inversión en sistemas de detección, interceptación y alerta temprana. Al mismo tiempo, el auge del ciberespacio como dominio de conflicto obligó a integrar capacidades ofensivas y defensivas mucho más sofisticadas, lo que impulsó la colaboración entre el sector militar, la industria tecnológica y empresas emergentes especializadas en ciberseguridad. En paralelo, la creciente competencia internacional en el mercado de defensa, junto con presiones diplomáticas y exigencias regulatorias sobre la exportación de armamento, obligó a Israel a diversificar mercados y reforzar sus alianzas estratégicas. La modernización también se vio marcada por la necesidad de equilibrar innovación rápida con presupuestos limitados, lo que favoreció modelos de cooperación público-privada y un enfoque más flexible en investigación y desarrollo. A pesar de estos retos, la industria logró mantener su ventaja tecnológica mediante la integración de inteligencia artificial, autonomía en sistemas aéreos y terrestres y soluciones avanzadas para combate urbano, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos y adaptativos del país en el siglo XXI.